El que piensa positivo ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible. Muy buenos días, profesoras y compañeros. Nuestro grupo es el grupo número 1 y tenemos a bien exponer sobre el tema las escuelas nuevas. En conjunto a mi persona, Zuleina Staff y mis compañeras, Madiel Concepción, Roselyn Castillo, Margie Ledesma, Ashley Zamudio, Milagro Rodríguez y Gladys King. Nuestros objetivos: objetivo general, descubrir los antecedentes, temática y sistema de las escuelas nuevas, así como sus principales exponentes. Objetivos específicos: definir el concepto de escuelas nuevas, identificar los principales exponentes de las escuelas nuevas y sus aportaciones, sintetizar la metodología y sistemas utilizados por estos autores de las escuelas nuevas. Nuestra introducción. Este trabajo es una síntesis investigativa que describe el concepto de las escuelas nuevas, sus sistemas y métodos de trabajo, como también presenta sus diversos autores y exponentes con los respectivos aportes. En el desarrollo de este trabajo se ilustran, detallan los sistemas de las escuelas nuevas. Estas escuelas se inician a finales del siglo XIX y alcanzan su desarrollo en las primeras décadas del siglo XX. Esta corriente pedagógica resaltó el papel activo que debe tener el niño o estudiante y transformó las funciones que debe asumir el profesor en el proceso educativo. Conozcamos a continuación más profundamente sobre las escuelas nuevas. La escuela nueva, antecedentes pedagógicos y principales pedagogos. Conocida por diferentes autores como Escuela Activa, Nueva Educación, es un movimiento pedagógico que surge a finales del siglo XIX. Este movimiento critica la escuela tradicional, en lo que la intención ha conllevado a una renovación de nuevos métodos y maneras de entender la enseñanza. La corriente de renovación pedagógica de la escuela nueva, surgida a fines del siglo XIX y desarrollada a lo largo del siglo XX, se proponía la reforma de la escuela tradicional, basándose en principios psicopedagógicos. Principio pedagógico de la escuela nueva. Es un sistema que integra estrategias curriculares, capacitación de docentes, con el fin de establecer un mejoramiento de las escuelas rurales y urbanas. Establece principios tales como actividad, vitalidad, libertad, individualización, socialización, intuición. En 1960 se incorpora un nuevo principio, la creatividad. Las características de las escuelas nuevas: aprendizaje centrado en el niño, trabajo en grupos, actividad grupal, actividad lúdica. El maestro se convierte en un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del alumno. ¿Cuál es el rol del estudiante? Ser responsable, reflexionar sobre los aprendizajes logrados, participar mediante la expresión de sus opiniones, juicios, hechos y posibles soluciones. Formular preguntas relevantes para la solución del caso. Debe ser líder. Escuchar atenta y abiertamente las opiniones de los demás. Trabajar individualmente y en equipo. El niño actuará frente a las situaciones que el docente plantee de una manera autónoma, reflexiva, crítica, significativa, activa, constructiva, para ampliar su conocimiento poniendo en juego sus esquemas de acción. El rol del docente: observar estructuras de pensamiento del estudiante, construir mentefacto a partir del diálogo con el educando, observar las conexiones que hace el estudiante, asegurarse del dominio proporcional de los estudiantes, aprender a diagramar mentefactos, usar diagramas mentales para estructurar la enseñanza. Enseña instrumentos de conocimiento como mediador cultural. A continuación, mi compañera. Principales exponentes de la escuela nueva y sus aportaciones. La nueva educación reconoce al niño como la única realidad en torno al cual debería efectuarse la programación escolar y la actividad profesional del docente. La educación se hace paidocéntrica frente a las corrientes pedagógicas tradicionales que asignaban al educador todo el esfuerzo y orientación del proceso educativo. Rasgos más sobresalientes: actividad, vitalidad, libertad, individualidad y colectividad. Introducción a la nueva escuela. Nos referimos a la escuela nueva
que representó el movimiento de renovación más vigoroso después de la creación de la escuela pública burguesa. El impacto que tuvieron estas teorías ha sido el obligado sustento de los métodos pedagógicos modernos. La sociedad está en constante transformación y en la actualidad el dominio de las tecnologías de la información es innegable. Haciendo un poco de historia, encontramos que, al parecer, la imprenta se utilizó el papel como soporte de la información, cambiando entonces una serie de patrones culturales que afectaron a la forma de trabajar, de leer, de vivir y de comunicar. Antecedentes de la escuela nueva. Para hablar de escuela nueva debemos remontarnos a sus orígenes, mismos que fueron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, momento histórico en que encontramos a los principales referentes. Sin embargo, la idea de fundamentar el acto pedagógico en la actividad del niño ya se veía gestando desde la Escuela Alegre de Victorino de Feltre, 1378 y 1446, pero no es sino hasta principios del siglo XX que adquiere relevancia y tiene consecuencias importantes en los sistemas educativos. Las ideas de los principales pioneros de la escuela nueva se basaron principalmente en las concepciones biológicas, pues algunos referentes iniciales como Rousseau y la corriente naturalista postulaban la necesidad de volver a la naturaleza para preservar el ser humano de una sociedad que rompía. De esta manera, diversos autores difieren del acto educativo con el cual se desarrollan los procesos educativos en esa época y promueven una nueva pedagogía. Adolphe Ferrier, pedagogo suizo nacido en Ginebra. Su iniciación en la nueva pedagogía se produjo al leer el capítulo sobre las escuelas nuevas. La obra pedagógica de Ferrier se halla estrechamente vinculada al movimiento de la nueva escuela. Su acción está caracterizada por la transformación y la renovación frente a la escuela vieja y la tradicional. Propone el concepto de escuela nueva cuyo funcionamiento se basa en el respeto a los intereses y necesidades del niño. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Milagros Rodríguez y en esta hora le voy a exponer mi parte. El aprendizaje se da a través de experiencia dentro y fuera del aula, no solamente a través del maestro. John Dewey. John Dewey nació en 1859 y murió en 1952. Filósofo estadounidense y primero en formular el nuevo pensamiento pedagógico, escuela nueva, afirmando que la enseñanza debería darse por la acción, learning by doing, por la instrucción. Consideraba que la experiencia concreta de la vida se presentaba siempre frente a los problemas que la educación podría ayudar a resolver. Sus ideas se basaron en las concepciones biológicas, transformándose después en una filosofía espiritualista. En 1889 fundó el Comité Internacional de las Escuelas Nuevas, en donde se establecía que la educación nueva sería integral, intelectual, moral, física, activa, práctica, con trabajos manuales obligatorios, individuales y autónomos. María Montessori nació en 1870 y murió en 1951. Nació en Italia, llegó a la pedagogía para emprender caminos indirectos, primera mujer de su país que se doctoró en medio de sus múltiples intereses. La llevaron a diversos estudios, inicialmente de los niños deficientes, después a los niños normales.
En 1909, ella publicó los principios básicos de su método. María Montessori murió en Holanda. Sus didácticas influyó en la enseñanza preescolar en varios países, en distintos países, ya que ella quería inculcar los estudios y la educación tales a los valores que hoy conocemos. Características que usó María Montessori. Proponía despertar la actividad infantil a través de estimular, promover, conocer una autoeducación del niño, colocando medios adecuados de trabajo a disposición. El educador, por lo tanto, no actuaría directamente sobre el niño, pero ofrecería medios para su autoformación. Y por último, el personaje William Kilpatrick. Nació en 1871 y murió en 1965. Filósofo norteamericano, quien acuñó el término Poets Matter, argumentando que el aprendizaje debería tener lugar en un escenario fuera de la escuela e involucrar esfuerzos para identificar necesidades reales a la comunidad. Nació en White Plains, Georgia, y estudió en la Mercer University, Georgia, donde fue un alumno brillante en lenguas antiguas y en matemáticas. De licenciarse en Mercer, Kilpatrick inició sus estudios de posgrado en la Universidad Johns Hopkins. La fascinación por la ciencia y los estudios le llevó a profundizar en muchas de sus ideas sobre la educación. El autor centraba su pedagogía en los proyectos de tal forma que se consideraba y podría ser como una construcción de descubrimiento como excursión, de competencia como un juego, de comunicación en la narración de un cuento, etcétera. Por otra parte, para la realización de un proyecto es necesario realizar una serie de etapas, por lo que se menciona a continuación. Designar el fin, preparar el proyecto, ejecutarlo y apreciar su resultado. Algunas características de un buen proyecto didáctico, según William Kilpatrick, son: plan de trabajo referencial manual, actividad motiva por el medio de su intervención lógica, trabajo manual, tener en cuenta diversidad, globalización de enseñanza y un ambiente natural. Estos tres personajes se identificaban en postularse por una escuela que tuviera dominio. Todos estos personajes trataban de inculcar la educación de mejor manera y que todos pudieran llegar a la misma conclusión del mismo método de estudio. Si insistimos hoy en estudiar un movimiento removedor, es porque sentimos que con ellos podemos contribuir la recopilación de vínculos entre el mundo actual y el ayer, con el campo educativo y el sentido. Los removimientos como uno de los referentes históricos fundamentales de ideas y de las naciones pedagógicas actualmente en boga en diferentes lugares del planeta. Una renovación y relevación a diferentes partes del mundo dieron estos tres personajes con el fin de que la pedagogía y el estudio al niño se diera diferente.
No es enseñarle al niño solamente, sino es aprender de ellos también, de comunicarse y enseñarles, saber y sentir y buscar el mejor método de enseñanza. Muchas gracias. Jean Piaget, 9 de agosto de 1896, 16 de septiembre de 1980. Era un aficionado a la sociología, la filosofía y estaba muy interesado en la epistemología, es decir, al estudio de cómo se construye el conocimiento. Uno de los grandes aportes de Piaget a la educación fue el haber dejado fundamentado que en los primeros años de educación preescolar en el niño, el objetivo que se quiere es alcanzar el desarrollo cognitivo, el aprendizaje de los niños y niñas. Otro aporte de Piaget, y que lo podemos ver reflejado hoy en día en las escuelas, es que la teoría se da en una clase. No basta para decir que el tema ha sido asimilado y aprendido, ya que el aprendizaje involucra todos los métodos de pedagogía, como lo son la aplicación de conocimientos, la experimentación y la demostración. Los métodos activos de la nueva escuela. Los métodos. La clasificación de los métodos de enseñanza es intentar clasificar de un modo ordenado todos los métodos de enseñanza que se utilizan. Resulta de una labor sumamente ardua, sin pretender realizar el minucioso análisis lógico a la didáctica. Método de trabajo individual, método Montessori. Ha abierto el camino de los métodos de la educación nueva activa y la que es amplia repercusión y ha tenido en todo el mundo. El método Montessori ha sido uno de los primeros métodos activos en cuanto a su creación y aplicación. Métodos activos de la nueva escuela como la globalización, la socialización, la autoeducación y la individualización. Entre los métodos de la nueva escuela, la escuela nueva es la corriente pedagógica reformada que trata de cambiar el rumbo de la educación tradicional y dándole un sentido vivo y activo, integrada por otros factores que son primeramente metódicos, como las ideas, las instituciones y las reformas escolares. El Plan Dalton. El Plan Dalton es un sistema de capacitación basado en las aplicaciones del enfoque individual del estudiante. La técnica es desarrollada por Helen en 1919 y se introdujo por primera vez en la escuela para discapacitados y luego en 1920 en Dalton High School, Massachusetts. Profesores, compañeros, me corresponde decir sistema Oakland. El sistema Oakland es un método de individualización de la enseñanza puesta en práctica en 1918 por Lewis Madison Terman en la ciudad de California, de la cual recibe su nombre. Consiste en la individualización por grupo homogéneo. Ventaja y desventaja del sistema Oakland. Ventaja: proporciona tareas extras a los alumnos atrasados escolarmente, de enriquecimiento de los conocimientos para favorecer a los alumnos aventajados. 3. Para motivar a los alumnos es necesario que conozcan los objetivos que pueden conseguir. Desventajas: incrementa exageradamente las diferencias individuales. Solamente tiene en cuenta el carácter intelectual de los alumnos, obviando otros aspectos. Su promotor fue H.M. Corning, quien lo llevó a efecto en la escuela de Trinidad, Colorado. Sistema de individualización de la enseñanza, que consiste en formar grupos homogéneos teniendo en cuenta el CIE de los alumnos. Plan Trinidad. Método: según el grupo existen diferencias para cada materia en cuanto a contenido y ritmo de tiempo. Ventaja y desventaja del Plan Trinidad. Entre las ventajas de este sistema de enseñanza: el programa puede ser enriquecido para favorecer a alumnos aventajados,
La motivación es más efectiva cuando el alumno advierte que los objetivos de la enseñanza están efectivamente a su alcance. Este método propicia la socialización de alumnos, pero su importancia es que ofrece que cada uno trabaje según sus posibilidades y peculiaridad, pero también algunos inconvenientes. Acentúa exageradamente la individualidad. Su carácter es esencialmente intelectual, sin atender a otros aspectos de la persona. Método de enseñanza individual, Sistema Oakland, Plan Trinidad. Muchas gracias. Sistema Winnetka. El sistema Winnetka surge en Chicago, Illinois, donde Carlton Washburn elaboró una teoría de aprendizaje. Este sistema es un intento de mejora del Plan Dalton, pero acabó convirtiéndose en un sistema de educación individualizada. Lo más destacable de esta teoría es que se basa en una didáctica adaptada al desarrollo psicológico del alumno, de tal manera que éste consiga aprender por sí mismo, evitando el individualismo. Este sistema intenta conjugar las ventajas del trabajo individualizado con las del trabajo colectivo, atendiendo a las diferencias individuales. Se caracteriza por la flexibilidad manifestada a través de un programa donde se intercalan estímulos morales y afectivos con metas intelectuales, y por la autocorrección y autoevaluación que descansan en la autoinstrucción. En el sistema Winnetka, las tareas principales para la consolidación de dicho plan son analizar el contenido del curso basándose en objetivos específicos y desarrollar el plan de instrucción para que los alumnos puedan dominar los objetivos a su propio ritmo. Veamos los principios. Los principios sobre los que se fundamenta el aprendizaje son: debe proporcionar conocimientos y habilidades y ponerlos al alcance del alumno para que éste pueda desenvolverse en la sociedad moderna. El maestro debe buscar las estrategias y métodos para que la enseñanza sea agradable, interesante y expresar originalidad. Para alcanzar la felicidad y el progreso social, es esencial que el niño desarrolle su imaginación, originalidad y creación. La escuela debe formar al alumno en hábitos, sentimientos y actividades. La actividad escolar debe promover en el alumno conceptos como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la igualdad, etc. Para que estos principios se cumplan, tenemos que tener en cuenta que el niño tiene derecho a vivir su vida de forma plena, natural y alegre, a que la infancia es la mejor etapa para prepararle hacia la vida futura. El plan Winnetka está formado por dos programas, programa mínimo y programa de desarrollo. Veamos el programa mínimo. El programa es basado del plan Winnetka, que recoge lo que el alumno debe aprender. Se selecciona el contenido didáctico útil para la vida práctica del alumno. Este sistema es obligatorio y se divide en unidades de trabajo, las cuales deberán ser superadas una a una para poder pasar al programa de desarrollo. Las materias estudiadas tienen un componente esencial y estas asignaturas son lectura, escritura, cálculo, ciencias naturales y sociales, entre las cuales encontraremos historia, geografía y civismo. El programa mínimo tiende a individualizarse mediante un examen psicológico y riguroso. La lectura se trabaja libre e individualmente y por grupos. Ahora bien, el programa de desarrollo. Su objetivo principal es desarrollar y madurar el talento de la persona de manera individual. Se forma a partir de actividades grupales y actividades creativas. El alumno se dedica a realizar actividades expresivas y a sus propios intereses. Se trata de buscar la originalidad y la personalidad del trabajo individual. El programa de desarrollo intenta dar respuesta a las características que distinguen al niño. Ahora veamos las herramientas utilizadas. Tanto en el programa mínimo como en el programa de desarrollo se utilizan varias herramientas. Estas son los libros de texto, que ayudan a tener un trabajo autónomo por parte del alumno,
y este avance puede ser a su propio ritmo. Las pruebas diagnósticas, que son test realizados a los alumnos para saber en qué nivel se encuentran y así poder asignarle las tareas. Las autoevaluaciones, que son pruebas que realiza el alumno a sí mismo para prepararse el examen que le realizará el profesor consecutivamente. El sistema de registro simple, el cual hace un seguimiento del progreso del alumno. Ahora veamos las ventajas. Entre las ventajas de este sistema de enseñanza podemos mencionar que beneficia al alumno en lo que se refiere a sus intereses personales. Se basa en las capacidades de cada niño, promueve la autoestima. El ritmo de tiempo de trabajo se adapta a las capacidades de cada niño para que éste consiga los objetivos de dicho plan. Se fomenta el desarrollo integral gracias a la individualización del alumno. Se respetan los derechos individuales del niño. El alumno alcanza un alto grado de motivación. Ahora bien, entre las desventajas podemos encontrar las siguientes. Produce una falta de socialización debido a que la mayor parte de las actividades se llevan a cabo de forma autónoma. El profesor necesita más tiempo del habitual para preparar las clases, a las que tiene que adaptarse de acuerdo a las características e intereses de los alumnos. El profesor es un guía, pero sobre todo para aquellos alumnos que tengan más dificultades con sus tareas, no así para el resto del grupo. Se necesita gran cantidad de material, entre otras. Ahora veamos el sistema Gary. Es un sistema docente iniciado en la ciudad americana de Gary, estado de Indiana, en 1908, por el inspector y pedagogo W. White. Fue uno de los primeros centros considerados modélicos del movimiento de las escuelas nuevas americanas. Una educación democratizadora. Así es, era un plan de sistema social y socializante para promover una educación democratizadora de la población advenediza, inmigrante, y para ofrecer de forma práctica los estilos de vida americanos a los alumnos, como lo son la convivencia, la democracia, el uso del dinero, la eficacia en el trabajo, el civismo y todos los valores que hacen a los ciudadanos libres y responsables. Una organización de las aulas. Las aulas se organizaban en forma democrática y activa, armonizando trabajo y convivencia. La participación e interdependencia se buscaban como una forma de educar socialmente. La escuela se convierte en una pequeña sociedad abierta todo el día a jóvenes y adultos. Las actividades de esta pequeña sociedad democrática comprenden todos los aspectos de la vida real. Se establece un régimen de libertad que permite a los alumnos moverse de unas clases a otras. Buenas tardes, mi nombre es Ashley Zamudio y les voy a hablar sobre el Plan Jena y el método Cousinet. El Plan Jena fue un plan de educación ideado por el pedagogo alemán Peter Patterson en 1924. Su valoración: se asigna mayor espacio para aprender, permite al maestro ayudar a los niños, el alumno entra en más contacto con las materias. Inconveniente: no existe un programa de trabajo, tiene un carácter intelectualista y destruye la organización de las escuelas. Método Cousinet: afirma que el trabajo en equipo es buen modelo de aprendizaje. De esta forma se pretende inculcar a los alumnos la libertad de grupos. El método Cousinet es un método de aprendizaje y no de enseñanza. Conclusión: con todo lo expuesto anteriormente, podemos decir que la escuela nueva representa un gran avance en la forma de enseñar y aprender, en el que el principal protagonista es el niño. Mantiene una estrecha comunicación con la familia y además tiene la suficiente flexibilidad para adaptarse a las particularidades individuales. Así, todos los niños pueden acceder a la educación sin problema.
Uno de los principales de las escuelas nuevas más importantes es que el educador deje de estar en el centro de la enseñanza y la cede el papel principal del aprendizaje al alumno. En la escuela nueva, el aprendizaje está centrado en proceso de construcción de conocimientos. Énfasis principal está expuesta en el proceso interno que actúa como intermediarios en la construcción más que en las conductas observables. Recomendaciones. Se recomienda al maestro a estar en mayor vigilancia en conjunto con los padres del alumno, ya que requiere de mucha disposición de ambos para lograr con éxito el objetivo final, que es el estudiante desarrolle destrezas y habilidades. Muchas veces le tenemos miedo a lo nuevo o a lo diferente, pero a veces es bueno implementar y crear cosas nuevas más si que se trate del futuro de nuestra generación. Gracias.